¿Me escuchan? No sé qué pasa, se me está saliendo cada rato. Sí, abogado, sí se Sí, le escucha. abogado, sí se escucha. Sí Se se le escucha claro. escucha, abogado. Discúlpeme, se me está saliendo, no sé por qué. Abogado, usted está por si acaso en un cuarto, abra la puerta para que le llegue bien la señal, algo. Ya, listo, listo. Entonces, ya ahí están viendo pantalla, ¿verdad? Sí, abogado. Ya, entonces si yo les preguntaba a ustedes en qué artículo se, se encuentra el proceso de reforma constitucional, ¿ustedes en qué artículo me iban a poner? 441, abogado. Exacto, exacto. Y el 442 también es importante, ¿no? Porque nos habla cómo va a ser tramitada, ¿no? La reforma parcial, que no se suponga una restricción entre los derechos y garantías constitucionales, ni modifiquen el procedimiento de la reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa del presidente, de la presidenta o presidente de la República, ¿no? O solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos uno por cada 100 ciudadanos o ciudadanos inscritos en el registro electoral, ¿no? O mediante resolución aprobada por la mayoría de integrantes de la Asamblea Nacional, ¿no? La iniciativa de la reforma se tramitará por la Asamblea Nacional, al menos en dos debates, ¿no? En dos debates. Si yo les pregunto, según el artículo 442, ¿en cuántos a ver, la iniciativa de las reformas constitucionales que son tramitadas por la Asamblea se debate en cuántos debates, valga la redundancia. En dos, ¿no es cierto? Entonces tengan eso presente, ¿no? Entonces, eso es lo importante de este artículo 442, ¿no? Que la iniciativa de la reforma constitucional será, será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates, ¿no? El artículo 433 nos dice, 443, perdón, nos dice que la Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponden en cada caso, ¿no? El artículo 444 nos dice que la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de una consulta popular, ¿no? Tengan muy en cuenta esto, ¿no? Consulta popular. Entonces, la Asamblea Constituyente, que no es lo mismo que la reforma, será convocada a través de una consulta popular, ¿no? Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente o presidenta de la República, ¿no? Por las 2/3 de la Asamblea Nacional o por las 12% de las personas inscritas en el registro electoral, ¿no? La consulta deberá incluir la forma de la elección de los representantes y los representantes del proceso, ¿no? Entonces, si yo les pongo ¿cómo se llama a una asamblea constituyente? ¿Ustedes qué me van a poner? A través de la consulta popular. Exacto, entonces eso es, no tengan en cuenta ese tipo de preguntas, que puede ir en el examen, son preguntas por ahí un poco vagas, pero que están dentro de la situación esa, ¿no? Los trámites de reforma nos dice que es la manera que actualmente la Constitución del 2008 se ha establecido dos trámites para la Constitución, ¿no? Para que la Constitución pueda ser reformada, ¿no? La enmienda y la reforma parcial. La enmienda que tiene procedimientos distintos en sí misma por la vía parlamentaria y la otra por medio del referéndum constitucional, ¿no? La reforma parcial que es preciso obtener la aprobación de la legislatura para proseguir con un referéndum constitucional, ¿no? Entonces, dentro del Ecuador, ¿cuántos trámites tenemos? Muchachos, tenemos dos, ¿no? Escuchen bien, tenemos dos trámites, que es la enmienda y la reforma parcial, ¿no?
que están aquí. La enmienda puede ser por procedimientos distintos, por vía parlamentaria, ¿no? O por referendo. La reforma parcial, que es la aprobación de la legislatura, ¿no? Para conseguir un referéndum constitucional. Eso en cuanto a la situación de la reforma, no sé si quedó claro. Les voy a hacer una pregunta. A ver, bueno, más bien sigamos porque no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, listo. La convención de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados define al término tratado como un acuerdo internacional, ¿no? Celebrado por escrito entre los estados y regidos por el derecho internacional, ¿no? Ya, ya, ya conste en un instrumento único y en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, ¿no? Para varios autores reconocidos de la doctrina internacional, tenemos a Jiménez de Arechaga, ¿no? Que nos dice que un tratado internacional es toda concordancia de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional, ¿no? Destinada a producir efectos jurídicos, ¿no? Es decir, a crear, modificar o extinguir un derecho, ¿no? Tengan en cuenta más bien estos dos autores para que puedan diferenciar los dos conceptos que ellos tienen, ¿no? Entonces, Jiménez, nos hablabas que es voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, ¿no? Destinadas a producir efectos jurídicos. Para Max Sorens, nos dice que un tratado internacional es un acuerdo entre estados, ¿no? Que obliga en virtud del principio pactam sunt veranda, ¿no? Para este autor, el tratado constituye la fuente específica de una obligación del derecho internacional, ¿no? Contraída voluntariamente por una persona internacional a favor de otro u otras que dan origen a su vez. Estos son derechos recíprocos, ¿no? Básicamente, que nos dice que la denominación de tratados para los acuerdos celebrados de forma escrita y que se refieren únicamente a los convenios celebrados entre estados o sujetos de derecho internacional, que es precisamente el sistema jurídico que les rige. Cabe hacer notar que el concepto de tratado ha evolucionado, ¿no? En el campo del derecho internacional público particular, especialmente en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Según estos sistemas internacionales, se considera que a la persona humana como destinataria de los efectos jurídicos derivados de los tratados internacionales, ¿no? Cómo son los tratados sobre derechos humanos y el derecho humanitario, ¿no? También tenemos
que en instrumentos convencionales relacionados en la protección de derechos humanos se identifican como distintas denominaciones, ¿no? Pero que hacen referencia a instrumentos igualmente vinculados para los estados, ¿no? Para los estados partes. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Erradicación de las peores formas de trabajo infantil, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Adicional de las Convenciones Americanas sobre Derechos Humanos relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿no? El famoso Estatuto de Roma, ¿no? Pero ¿para qué sirven los tratados internacionales? Los tratados internacionales básicamente sirven para establecer las condiciones de paz entre dos países, ¿no? Como el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pudo crear o reformar organismos multinacionales y plurinacionales, ¿no? Como el Tratado de Lisboa, que rige actualmente, rige actualmente en el funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? ¿Quién firma y ratifica un tratado? El profesor Fernando Val, en su Código Universitario del Derecho eh, Internacional, nos habla, pongan atención en esto, que existen tres elementos claves de la sociedad internacional, ¿no? Y es el sujeto, perdón, es el Estado, el sujeto ordinario de de la comunidad internacional y las organizaciones internacionales, ¿no? Sujetos derivados y el individuo de la persona física, cuya subjetividad está limitado al ámbito de ciertas organizaciones internacionales de carácter regional, pero es el destinatario último de no pocas normas internacionales, ¿no? Son los dos primeros, especialmente los estados, aquellos que pueden firmar y ratificar tratados internacionales, ¿no? Aunque son los tres tipos de actos, como explica el Fernando Val, ¿no? Quienes se ven afectados por los tratados y sus efectos. Entonces, básicamente, ¿quiénes serían los que firman y ratifican el, el tratado? Básicamente serían el Estado, ¿con quién? Con las organizaciones internacionales que existan, ¿no? Me invento yo la OEA bueno, un sinnúmero de organizaciones que hemos leído anteriormente. Y el individuo, ¿no? El individuo que forma parte de esa sociedad. Entonces, si yo les pregunto, les digo, ¿quién firma y ratifica el tratado? ¿Qué me responden ustedes? El Estado, huevo. Ya, ¿quién más? Las organizaciones internacionales. Exacto. Y el individuo, ¿no? No se olviden que el individuo, al formar parte de un Estado, también forma parte bajo su soberanía, porque ustedes saben que el Estado es el poder del pueblo, ¿no? Entonces, sería el Estado, las organizaciones internacionales y el individuo, ¿no? Cuando entra en vigor un tratado, depende del contenido del tratado, ¿no? Así como fijen ellos sus propias conclusiones, ¿no? Pero entra en vigor eh, mediante las condiciones que ellos hayan puesto, ¿no? Algunos ponen desde el momento en que se firmó, otros dan un tiempo de prórroga y así, ¿no? Algunos requieren ser ratificados por los estados a los que se les aplica y en el caso de distintos tratados que se hayan regido en la vida del mercado común europeo y posteriormente de la Unión Europea, otros requieren de un cierto número de ratificaciones, ¿no? Para entrar en vigor. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Establecía su entrada en vigor a los 3 meses de haber sido ratificado por 35 estados, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta, ¿no? Si yo les digo,
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos entra en vigor ¿a quién? A los 35 estados, ¿no? Son 35 estados que forman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Atentos en esos. ¿Qué efectos tiene la suscripción de un tratado internacional, no? Básicamente, en la Convención de Viena, que en su sección sobre la observancia de los tratados establece el principio pacta sunt, ¿no? Pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos deben cumplirse, ¿no? Significa eso, los pactos deben cumplirse. Esto implica que todo tratado entra en vigor, que todo pacto entrado en vigor eh, a las partes debe ser cumplida por ellas de buena fe, ¿no? También significa que una parte no podrá invocar a las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de su tratado, ¿no? Casi todas las constituciones modernas reconocen esa preponderancia de los tratados internacionales, ¿no? Sobre su derecho interno. En el caso de España, que establece en el artículo 96, numeral 1, ¿no? Que en realidad no viene al caso. ¿Qué pasa si un país incumple un tratado internacional? Entonces, cuando los tratados se incumplen, como hemos visto, hay muchos tipos de tratados internacionales, ¿no? Y cada uno contempla distintas medidas de su cumplimiento, ¿no? En general, son medidas no estrictas, ¿no? Y cuya aplicación depende de las circunstancias políticas. Por ejemplo, en el Tratado de Versalles, que impuso a las potencias perdedoras de la Primera Guerra Mundial el pago de las compensaciones económicas perdidas territorialmente y el desarme, ¿no? El ascenso del poder de Hitler hizo que Alemania incumpliese progresivamente el pacto, pero la política de apaciguamiento de Francia y Reino Unido hizo que el hecho no tuviese consecuencia hasta 1939, ¿no? El año de la invasión de Polonia por Alemania, ¿no? Que dio el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los tratados como el de Lisboa, que marcan la pertenencia de una entidad supranacional, ¿no? En este caso la Unión Europea, que marca sanciones para los Estados miembros que incumplan sus cláusulas claves, ¿no? Sin embargo, los equilibrios políticos pueden hacer que no se apliquen, así como las preocupaciones por la falta de respeto del gobierno de Hungría por las libertades fundamentales, ¿no? Y la histórica petición del Parlamento Europeo de sanciones contra este Estado, un Estado miembro, ¿no? Dichas medidas que no han llegado a materializarse, ¿no? ¿Cuáles son los principales tratados internacionales sobre los derechos humanos, no? Los tratados internacionales se desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y emanan de los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 1948, ¿no? Recogemos aquí las referencias de las 9 convenciones y pactos principales. Varias de ellas se contemplan como un protocolo facultativo que vienen a ser como las disposiciones adicionales de las leyes. Todos estos textos legales no más determinantes son tal vez los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Se consideran junto a ellos los tres protocolos adicionales a la citada declaración, ¿no? Por ejemplo, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y estos son los principales, ¿no? El Convenio Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no?
y la Convención sobre los Derechos del Niño. También tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas o forzadas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre tratados internacionales de derecho y los tratados internacionales? Bueno, tenemos que recordamos a dos, ¿no? Dos de los que son las fuentes del derecho del ordenamiento jurídico ecuatoriano, que para entender esta importante pregunta hay que realizar algunas acotaciones del orden legal, ¿no? Del ordenamiento jurídico. El Estado, que existen estados que conceden a las normas internacionales de más alta jerarquía, ¿no? O se pueden modificar de las normas constitucionales. En nuestro artículo 424, en el inciso segundo, la Constitución dice: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan los derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica, ¿no? Entonces, mantenemos la supremacía constitucional, pero este artículo también nos pone a los tratados internacionales de derechos humanos en igual jerarquía, ¿no? Entonces, no es que la Constitución eh, va a ser inferior a los tratados internacionales, sino que en caso de conflicto estarán dentro de la misma condición, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. No sé si me deje entender. Dentro de los tratados de derechos humanos, también tenemos que el Manual de Aplicación de las Normas Internacionales de Derechos Humanos en el ámbito jurídico ecuatoriano, publicado en el año 2002, señala que es el conjunto de instrumentos y codificaciones sobre derechos humanos de carácter internacional. Es muy amplio y complejo como instrumento de protección de los derechos humanos, ¿no? Consta en los tratados, convenciones, pactos, declaraciones, normas mínimas, etcétera, estableciendo categorías de instrumentos de acuerdo a de acuerdo al alcance geográfico, ¿no? Universal, internacional o regional. Entonces nosotros aquí tenemos las categorías, ¿no? La, las categorías de los instrumentos, ¿no? El manual nos señala que tenemos tres categorías, ¿no? Entonces tenemos aquellos que corresponden a las declaraciones más generales, a los tratados de orden general y a las declaraciones de tratados referentes eh, a derechos específicos y regionales, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita en 1948, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles que ya habríamos hablado, ¿no? Luego de eso, tenemos las reglas de solución de antinomias, ¿no? Cuando tengamos leyes que se choquen, ¿no? Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, ¿no? La jerárquicamente superior, la especial o la posterior, ¿no? Entonces, hablaremos así, la superior, la especial, o en su último caso, la posterior, ¿no? El principio de proporcionalidad que básicamente nos dice que cuando existan contradicciones entre principios o normas y no sea posible resolverlas a través de las reglas de antinomia, se aplicará el principio de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué es este principio? Que se verificará la medida en cuanto proteja a un fin constitucional, ¿no? Se pondrá en ponderación cuál de las normas se apega más a derecho para la sanción, ¿no?
Es lo que hablamos, la ponderación, poner en una balanza y ver cuál de las dos situaciones pesa más, ¿no? Entonces, aquí tenemos la interpretación eh, que les había dicho hace un momento, que era la evolutiva y la dinámica, ¿no? No sé si hablamos de esto, pero bueno, nos dice que son reglas que se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulen, ¿no? Con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes. El principio pro homine, que nos dice que es el reconocimiento y la aplicación de normas internacionales que más favorezcan al hombre, ¿no? Entonces que siempre estará el hombre por encima, ¿no? La aplicación irrestricta de normas internas que beneficien a la persona, ¿no? La no aplicación de normas internas o internacionales que limiten o restrinjan los derechos de las personas. Los principales tratados de derechos humanos, que es el Pacto de los Derechos Civiles, que ya les había dicho, el Pacto de los Derechos Civiles, Económicos y Sociales, que bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Toda esta situación. Con eso terminamos esto de los derechos, más bien de los instrumentos y tratados internacionales, ¿no? Yo sé que lo pasé así de forma breve, pero créanme que lo más conciso, quise ser lo más conciso posible y tratar de poner lo que más les va a servir a ustedes, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, ¿cuántos estados son miembros? ¿Están allí? Muchachos. Abogado, ¿puede repetir la pregunta? En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cuántos estados son miembros? Son Los 35 estados, abogado. Sí, y según el pacto, ¿cuándo entre en vigor ese pacto? Cuando entre en vigor, tres meses o cuatro, no 3 meses, Tres tres meses, ¿no? meses, De abogado. haber sido ratificado por los 35 países, ¿no? Listo, sí, sí está, sí creo que les ha quedado un poco claro. Luego de eso, creo que sí vamos a tener un poquito de tiempo para ver este tema y posteriormente conversar un poco sobre preguntas del examen, ¿no? Básicamente, en el último tema, nosotros tenemos que es sobre el ordenamiento territorial en la Constitución, ¿no? Hablando de nuestro país. ¿Y qué es el ordenamiento territorial? Es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar la ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio. Estas acciones regulan y promocionan la localización de la población, ¿no? El desarrollo de todas las actividades económicas y sociales dentro del territorio, ¿no? De forma que se logre el desarrollo sostenible y prevea las potencialidades y limitaciones existentes en los criterios ambientales, ¿no? El ordenamiento territorial y las áreas temáticas en un plan de acción, ¿no? Básicamente en relación al ordenamiento territorial y las áreas temáticas en un plan de acción regional, no es una articulación nueva, ¿no? Y se vincula con algunos conceptos de enfoque prioritario, tales como la pobreza y la equidad, ¿no? La pobreza y la equidad. El programa 21 nos dice que el objeto general de los asentamientos humanos es mejorar la calidad social, económica
y ambiental de la vida en los asentamientos humanos y en las condiciones de vida de trabajo de todos, ¿no? Y especialmente de los más pobres. Eso nos dice las Naciones Unidas en 1992. La productividad de asentamientos humanos, ¿no? Nos dice que son las ciudades, los territorios que deben ser promotores del desarrollo económico, ¿no? Sin embargo, las crecientes necesidades humanas y el aumento de las actividades económicas ejercen una presión cada vez mayor sobre los recursos de tierras y las que sí se quieren satisfacer las necesidades humanas de manera sostenible, ¿no? Es esencial encaminarse hacia el uso más eficaz y eficiente. Así también es vital reforzar a todo nivel la vinculación entre las políticas de desarrollo económico, ¿no? Dentro del medio ambiente y la prevención de los desastres naturales, es igual. En el programa 21, en el programa 21, algo que me olvidaba dentro de los tratados, ¿no? De los tratados que el Ecuador ha firmado. ¿Alguien sabe cuántos tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos ha estado inmerso el Ecuador? O sea, ¿cuántos ha ratificado? ¿Alguien sabe? No, de mi parte no. Más o menos una idea, ¿no? Bueno, tomen apuntes. El Ecuador ha ratificado tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos 27 veces, ¿no? Entonces nosotros hemos estado 27 veces en los tratados de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre derechos eh, humanos. Eso también me olvidaba de Disculpe, decirles. ingeniero, no lo escuché bien. ¿Qué fue lo que dijo? El Ecuador ha estado inmerso en 27 tratados nacionales, perdón, ha estado inmerso en 27 tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, ¿no? Ha ratificado 27 veces con los tratados nacionales de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Ahí sí me escucharon. Sí, Sí, abogado, abogado, sí, Sí, comprendido. estamos de gracias. Eso era en cuanto al tema anterior, ¿no? Se me pasó por alto y se me acordé ahorita. Es algo importante que ustedes deben saber, ¿no? La gobernabilidad y la participación, ¿no? Nos dice que básicamente eh, es la complejidad de los problemas y desafíos que enfrentan los asentamientos humanos, ¿no? Exigen adecuar un marco institucional y normativo para administrar las ciudades en una forma adecuada, ¿no? Dentro de este proceso está, como está señalado en la agenda Hábitat, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el Hábitat 21, creo que es, o el Hábitat 31, algo así. Se debe institucionalizar un enfoque participativo del desarrollo y la gestión sostenible de los asentamientos humanos. La eficiencia de las políticas de gestión, ¿no? Los fenómenos urbanos se dan en la región y hacen necesario reemplazar muchos aspectos de la gestión urbana convencional, ¿no? Por una tecnología operativa eficiente que permita aprovechar la economía de escala y contigüidad y evitar las desigualdades que surgen con las ciudades y los territorios, ¿no? El ordenamiento, nosotros tenemos diferentes ordenamientos, ¿no? El ordenamiento ambiental, el ordenamiento territorial, dentro del territorial, el desarrollo territorial, el desarrollo sostenible, el plan de ordenamiento de un desarrollo territorial, el ordenamiento, bueno, en el Ecuador más bien, el ordenamiento territorial, el uso y la gestión del suelo rural, ¿no? Que viene casi un poco apegado a lo que es esto del derecho civil. Entonces, dentro de la organización territorial del Estado, el,
los gobiernos autónomos, el artículo 238 nos dice que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, ¿no? Y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad territorial, integración y participación ciudadana, ¿no? Eso tenga muy en cuenta. Luego, en el capítulo segundo, tenemos la organización territorial, ¿no? Dentro de nuestro país. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se organiza nuestro país? Por una organización territorial. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se dividen? ¿O en qué se dividen? Sería la pregunta. Como dice Eric, ¿no? Eric nos pone en el chat, en regiones, sí. Nosotros tenemos regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, ¿no? ¿Cuántas regiones tenemos? 4. Exacto. Provincias, cantones y parroquias, ¿no? Bueno, provincias sí sabemos, bueno, cantones no nos diremos allá porque más nos vamos a confundir, ¿no? Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales, ¿no? Entonces tengan muy claro este artículo también, ¿no? La organización territorial del Ecuador es en regiones, provincias y cantones. Abogado, ese artículo es de la Constitución. ¿Perdón? Estos artículos son de la Constitución. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, esto también, ustedes están para agentes de tránsito, ¿verdad? Esto también es importante, ¿no? El artículo 243 nos dice que dos o más regiones, provincias o cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, ¿no? Porque básicamente los agentes de tránsito se forman o trabajan para una mancomunidad, ¿no? Con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por la ley, ¿no? Dos o más provincias de continuidad territorial, superficie regional mayor a 20.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y el número de habitantes en el conjunto que sea superior a 5% de la población nacional, ¿no? Dentro de esta situación, también tenemos que el estatuto aprobado será la norma institucional básica de la región y establecerá su denominación, ¿no? Símbolos, principios, instituciones del gobierno regional y su sede, ¿no? Así como la identificación de los bienes, rentas, recursos propios y la enumeración de las competencias que inicialmente asumirá. Luego de ello, nosotros tenemos en el artículo 249 que los cantones cuyo territorio se encuentra en total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros recibirán atención preferencial, ¿no? Para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales que precauten la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad, ¿no? De la ley que regula y garantiza la aplicación de estos derechos. Entonces, aquí nosotros les podemos preguntar si dentro hay cantones que se encuentran fronterizos para que entren
dentro de la atención prioritaria o preferencial, ¿qué superficie deben tener? A ver, muchachos. Mayor de 20.000 kilómetros cuadrados. No. El artículo, aquí es lo que les acabo de leer. Debe tener una franja fronteriza de 40 kilómetros, ¿no? Y ellos recibirán una atención preferencial o prioritaria que yo les había dicho, ¿no? Según las normas APA séptima. Dentro del artículo 200, Cuando estamos realizando un trabajo de investigación y nosotros. dentro del artículo 250 nos dice que el territorio de las provincias amazónicas forman parte del ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta, ¿no? Entonces, existe el territorio constituirá una circunstancia territorial especial para que exista una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, ¿no? Básicamente un summa causai. No sé, ¿alguien sabe qué es el summa causai? El buen vivir, creo. Exacto, entonces también puede estar por ahí. Entonces son cuestiones que con la Constitución del 2008 sale esta palabra del summa causai, ¿no? Luego de esas tenemos que, que cada distrito metropolitano autónomo tendrá un consejo elegido por votación popular, ¿no? Una alcaldesa o un alcalde metropolitana que será su máxima autoridad administrativa y presidirá el consejo con el voto dirimente, ¿no? Cada parroquia tendrá su junta parroquial que ejercerá mediante una elección popular, ¿no? Quienes ejerzan la gobernación territorial, las alcaldías metropolitanas serán miembros del gabinete territorial de consulta que será convocado por la presidencia de la República de manera periódica, ¿no? Dentro de la provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial, ¿no? Su planificación y desarrollo se organizará en función y estricto apego a los principios conservados por el patrimonio natural del Estado y del buen vivir, ¿no? Su administración estará a cargo del Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República y por los alcaldeses de los municipios de la provincia de Galápagos, ¿no? Representante de las juntas parroquiales y los representantes de los organismos que lo determine la ley. Dígame. Buenas noches, ¿cómo está? Una pregunta así fuera de lo que es de lo del deber. Dígame, a ver, dígame. Lo que pasa es que dice ahí tiempo mínimo 2 horas 50 que ya falta para poder entregar el deber, pero dice para el 13 en sí está el deber, pero está que se supone que hasta hoy día dice ahí, o sea, dice en las horas límite que hasta hoy, pero la fecha está para el 13. A ver, ya eso nos quedamos un ratito después de la clase para alcanzar este último tema y luego conversamos de eso, ¿ya? Por favor. Sí, sí, está claro. Luego conversamos de eso. No tengan con esa situación. En el artículo 261 nos dice que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la defensa nacional, la protección interna y el orden público, ¿no? Así decirlo, aquí está el Ministerio del Interior. Las relaciones internacionales, que es el Ministerio de... Estos están básicamente eh, regidos por ministerios o embajadas, ¿no? El Ministerio de Relaciones Internacionales, el registro de personas de nacionalización de extranjeros o control migratorio, la planificación nacional, las políticas económicas, tributarias, aduaneras, arancelarias, fiscales y monetarias.
Las políticas de educación, salud, seguridad social y vivienda, las áreas naturales protegidas por los recursos naturales, el manejo de los desastres naturales, las que corresponden a aplicar como resultado de los tratados internacionales y el espectro radio eléctrico y régimen general de las comunicaciones y telecomunicaciones, los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales, el control de administración de la empresa. Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias, ¿no? Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planos de ordenamiento territorial. Bueno, esta situación que, que quizás no es muy importante para ustedes. También esto, ¿no? Los recursos económicos, los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus principios, recursos, sus propios, perdón, recursos financieros y participarán en las rentas del Estado, ¿no? De conforme con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. Esto básicamente ya en cuanto a cómo se dividen la situación de la organización dentro de los municipios, gas, parroquiales y toda esa situación, ¿no? La biodiversidad amazónica que nos dice que tiene la finalidad de precautelar la biodiversidad del territorio amazónico en el gobierno central. Las regiones, que la región es la suscripción territorial conformada por las provincias que constituyen como tal, ¿no? Mm, La conformación dice que dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20.000 kilómetros cuadrados y un número de habitantes mayor al 5% de la población nacional formarán regiones de acuerdo con la Constitución, ¿no? El proceso de conformación de regiones, que es la iniciativa de las regiones, un proyecto de ley. También tienen que presentar un proyecto de estatuto de autonomía, un dictamen de constitucionalidad, una consulta popular, una vigencia de la ley del estatuto, una nueva consulta y una reforma de, de estatuto, ¿no? En el caso de que no. Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente les corresponden, ¿no? La creación de provincias se realizará mediante la ley. No sé, últimamente, dentro de la historia del Ecuador, la última provincia que se creó fue Santa Elena, si no estoy mal. El proyecto será representado por iniciativa del presidente de la República en el ejercicio de su atribución, ¿no? Los requisitos dice que una población residente en el territorio de una futura provincia de al menos del 3% de la población nacional, ¿no? Una extensión de 10.000 kilómetros, eh, una delimitación física del territorio provincial de manera detallada que incluya la descripción de los accidentes geográficos, ¿no? Cantones que promuevan el progreso de la provincialización, el informe favorable del gobierno autónomo descentralizado, la decisión favorable de la ciudadanía de los cantones. Luego tenemos los cantones, ¿no? Que básicamente los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal, ¿no? Con sus parroquias urbanas y rurales, ¿no? Señalados con su respectiva ley de creación. Para eso la creación será presentada por iniciativa del presidente de la República. El proyecto contendrá lo que comprende al cantón. Los requisitos son una población de territorio eh, de al menos de 50.000 habitantes, ¿no? Por los cuales al menos 12.000 deberán residir en la futura cabecera cantonal.
la delimitación física del territorio, las parroquias las parroquias o parroquias rurales que promueven el progreso del cantón deberán tener al menos 10 años de creación, ¿no? Los informes favorables del gobierno provincial y de los organismos de planificación, el informe previo de no vinculante a los gobiernos autónomos municipales, ¿no? La decisión favorable de la ciudadanía y el requisito de la población para la creación de los cantones ubicados en la franja fronteriza y las provincias amazónicas será de 10.000 habitantes, ¿no? La fusión, esto que quiere decir que se van a unir dos o más cantones, debe constituirse un nuevo cantón, ¿no? Para lo cual se requiere contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de los consejos municipales, ¿no? Las parroquias rurales que constituyen una circunscripción territorial integradas a un cantón a través de una ordenanza expedida por el Consejo Municipal o Metropolitana, ¿no? La creación de estas parroquias nos pide ciertos requisitos, ¿no? Población residente no menor a 10.000 habitantes y por los cuales menos de 2.000 deberán estar domiciliarios en la cabecera cantonal de la nueva parroquia, ¿no? Eh, Delimitación física del territorio, que ya lo habíamos leído. Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud deberá estar firmada por al menos el 10% de los ciudadanos de la futura parroquia, ¿no? El informe técnico favorable emitido por el organismo responsable. Igual el informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente. Este ya le leí. Igual para la fusión, los mismos que se dará la iniciativa para crear un solo cantón, ¿no? Perdón, parroquia. Se formará una nueva parroquia rural. Y todo esto de la organización territorial está dentro del COTAD. Y con eso, muchachos, de una manera leve, esto de aquí del último en realidad es un poco más de materia que deben tener de consulta, de conocimiento general, ¿no? En realidad lo importante sí he hecho hincapié y les he repetido 2 o 3 veces para que ustedes puedan entender, ¿no? Lo que les puede servir o las situaciones que pueden estar en la prueba. Con eso, muchachos, si tienen alguna inquietud, háganmelo saber. No, ninguna, abogado. Ya, ahora sí, con la situación que me hacía el compañero Vite, ¿verdad? Sí, el trabajo está a entregarse hasta el 13 de abril, que sería mañana, ¿no? Hasta las 23:50. Y me dicen que no pueden subirlo. Que está 2 horas y listo. Sí, el trabajo en sí está hasta el día de mañana, hasta las 23:50. No sé por qué me sale aquí, creo que debe ser un error. Eh, Tomaré en cuenta, creo que aquí sí me sale la hora de envío, ¿no es cierto? ¿O no me sale? Sí, martes 12 de abril, sí. Entonces aquí me sale la hora, ¿no? Si aquí me sale con retraso, yo ya veo la hora y ustedes legalmente tienen hasta el 13 de abril de subir la tarea. Aquí dice hasta las 23:50, sino que acá le han puesto que la fecha de entrega es hasta las 0 horas del 13, ¿no? Entonces yo voy a conversar esa situación con Secretaría Académica y les pediré de que les aumenten un día más, porque acá dice hasta las 23:50 y acá hasta las 0 horas del 13, ¿no?
Entonces, eso yo ya lo hablaré. Entonces, si ustedes me suben, a mí como me sale la hora, yo les revisaré hasta el día de mañana sin ningún retraso, ¿no? Y les calificaré. Licenciado, pero se cierra la página, pues. Se cierra, no se Es puede que, subir ya. sí, es que puede haber problemas, no vamos a poder cómo subir el deber. Claro, abogado, porque ahí dice Y deber retrasado vale $15 para que les habiliten. Ya, entonces, déjenme les llamo en este momento a esta señora para ver cómo podemos hacer eso, porque no es una cuestión que yo no me he dado cuenta también. ¿Y qué todavía aún no realizan ustedes el deber? Es que, claro, unos que otros están haciendo recién y otros todavía no lo terminan. Ya, déjenme ver, porque no me contesta. Y en realidad sí es un error de tipeo allí. Pero, o sea, ya la mayoría está enviado ya el deber. Falta la mitad aún enviado. 46. Sí, poco menos de la mitad. No me contesta. Entonces, en ese caso, a ver, dejemos.